Bueno, pues buenos días a todos. Es un placer estar aquí en este maravilloso paraje de la finca institucional de La Rioja de la Grajera, rodeados de olivos, de viñedos y de otros cultivos y sobre todo de mucho talento y de investigación, el potente centro de investigación que alberga. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Pues de algo que a muchos de nosotros, y me incluyo como periodista, pues nos puede sonar casi todavía a chino. El título del podcast es ¿Cómo retribuir el papel medioambiental de los agricultores? Zoom en cultivos leñosos. Nos estamos refiriendo a los denominados créditos de carbono, algo que al menos personalmente considero que si se hace bien, si se desarrolla bien, puede ser una acción interesante para la agricultura y la ganadería, a las que cada vez más, como todos sabemos, se les exige mayores compromisos y exigencias medioambientales y también, como sabemos, en muchos casos con escasas o incluso nulas recompensas. Me acompañan Sergio Chagavía, que es productor de peras de Albedo de Iregua, aquí un pueblo aquí en La Rioja, es decir, cultivador de cultivos leñosos, como comentamos al principio del título del podcast, y como tal receptor de carbono a través de sus plantas y de sus suelos. Carlos Martínez, que es viticultor en el Villar de Arnedo, también de otro pueblecito de La Rioja, en este caso La Rioja Baja, e igualmente agricultor de cultivos leñosos y por tanto también receptor de carbono en sus plantas y suelos. José María Martínez Vidaurre, que es coordinador del Grupo Vitis Gestión del Instituto de las Ciencias de la Vid y el Vino, que es una entidad pública investigadora muy potente, formada por tres pilares: el Gobierno de La Rioja, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de La Rioja. Y yo creo que no miento, ni mucho menos, si consideramos el ICV como uno de los entes, si no el más potente, centros de investigación vinícola del país. José María, de hecho, coordina uno de los grupos de investigación más importantes del ICV sobre la gestión de la producción vitícola, que trabajan tanto los suelos como las variedades y su adaptación al cambio climático, la eficiencia del riego, incluso la conducción de la vid, y estoy seguro de que nos va a ayudar a poner muchas luces en esta cuestión, que como punto de partida decía me parece interesante, pero que sus efectos reales van a defender mucho de cómo se desarrolle. Y por último, y no menos importante, nos acompaña también Manuel Linares, que es olivarero en Jaén y además responsable técnico de COAC en la delegación de Bruselas, que supongo nos va a dar muchas luces o aportar muchas luces sobre este tema. A ver, para terminar un poco la presentación, ya os voy a dar paso. Esto de los créditos de carbono no es fácil de explicar. La idea que tengo yo, si por supuesto vosotros sois expertos, si me equivoco me lo decís, pero bueno, está prácticamente por regular, pero básicamente como agricultores o como ganaderos, por un lado, si minimizamos el uso o la forma de trabajar que reduzcan emisiones a la atmósfera, se supone que tendríamos derecho a unos créditos de carbono por esas prácticas, ¿no? Y también, como cultivadores, los propios suelos son captadores o fijadores de carbono en el suelo, que es, como sabemos, el CO2 es la principal causa del cambio climático, del efecto invernadero. Quiero esto decir que creo que agricultores y ganaderos son parte fundamental, absolutamente activa en la preservación medioambiental, y de la misma forma que cada vez la PAC y los gobiernos nacionales, regionales, pues de hecho los propios mercados exigen más compromisos medioambientales, parece lógico que por esas menores emisiones, como esos productores de menos carbono, receptores de carbono, los profesionales de la agricultura y la ganadería recibieran una compensación. No sé si sirve un poco de contexto, pero bueno, yo ya me callo, os voy a dar paso a vosotros. Y en primer lugar, como punto de partida, me gustaría conocer pues vuestra opinión sobre el reto climático, el papel potencial de la agricultura como aliada, ¿no? Porque en ocasiones se vende o parece todo lo contrario. Si te parece, Manuel, empezamos un poco contigo en este aspecto del papel de aliado de la agricultura. Además, tú que vienes de una tierra maravillosa tierra del olivar extensivo, ¿no? Que es un paisaje absolutamente maravilloso. Correcto. Sí. Bueno, lo primero, gracias a la Linde por crear este espacio y por establecer diálogo y debate sobre temas tan interesantes como el que ahora mismo está sobre la mesa y que a lo largo de este año vamos a estar discutiendo, que es todo el tema de los bonos de carbono. Decir que en el campo hay cierta expectación, cierta incertidumbre. Nosotros prácticamente todas las semanas gestionamos alguna consulta o alguna llamada de un agricultor que ha escuchado o se ha informado, o ha leído, o en el bar hablando con otro agricultor se han estado intercambiando opiniones sobre todo este tema de bonos de carbono y bueno, pues básicamente nos dicen, oye, ¿qué es esto de los bonos? ¿Por qué yo en mi explotación estoy secuestrando CO2
y por qué todavía no estoy haciendo un intercambio de estos bonos o recibiendo un crédito por las emisiones que yo secuestro. Y bueno, señalar que esto es una convicción personal, es fundamental que se nos reconozca esta labor, porque al igual que cualquier otro sector, la agricultura pues es cierto que emite, también somos el único sector que tiene la capacidad de secuestrar este CO2 y de ayudar a la neutralidad de emisiones de otras industrias que no tienen esta capacidad. Y bueno, poner sobre la mesa esta capacidad y esta profesionalidad que cada vez se lleva a cabo en el campo, con un personal más tecnificado, con formación que hace una gestión responsable y sostenible de los insumos y que cada vez hay una capacidad regenerativa y más concienzuda de la salud de los suelos, pues es importantísima que se traslade a la sociedad y que se le reconozca al agricultor también esta función. En lo que atañe al olivar, pues bueno, tanto el olivar tradicional o intensivo tienen totalmente cabida en esta certificación. Precisamente el olivar tradicional y el intensivo, que tiene unos márgenes más amplios, bueno, con una gestión del suelo a través de cubiertas vegetales o con una incorporación de los restos de poda en el suelo, que posteriormente será materia orgánica, seguro que tiene un enfoque más amplio que quizá un olivar súper intensivo, que quizás puede jugar menos con cubiertas vegetales, aunque también puede estar con ellas, pero pues bueno, por su idiosincrasia productiva y mecánica, quizás sería más interesante por la edad del cultivo ver cómo a través del secuestro de biomasa podemos certificar ese secuestro de carbono, o buenas prácticas como la fertilización orgánica. Entonces, bueno, el olivar tiene cabida, por supuesto que sí, y bueno, veremos a ver qué aplicación efectiva o verdaderamente tiene a pie de campo para el pequeño y para el mediano agricultor profesional, que creemos que es el que verdaderamente está también un poco detrás de esta incertidumbre. La clave de todo este sistema, ¿no? Pero bueno, vamos un poco con esa introducción que planteaba Sergio, como fruticultor. ¿Qué opinas de ese papel, ¿no?, del agricultor como aliado en este problema, ¿no?, del cambio climático? Sí, bueno, la verdad que tenemos un papel fundamental, ¿no? Bien lo decía el compañero, que somos el único sector que trabajamos la materia prima, que cuidamos el suelo, que cuidamos del medio ambiente, que captamos CO2, que producimos oxígeno. Sí es verdad que todo lo que se va haciendo año a año, pues bueno, vamos yendo con el tiempo. Yo, por ejemplo, en mi explotación intento trabajar luchas alternativas a la química. Entonces tengo cubiertas vegetales de diferentes tamaños, en algunas tengo trebolillo, en otras lo que sale natural, depende un poco lo que quiera trabajar, ¿no? Entonces sí que es verdad que cuido muy mucho el suelo, cuido muy mucho las cubiertas, hago aportes, como bien decía, de restos de poda, o la misma cubierta, si se me eleva demasiado la siego y el aporte lo dejo allí, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental el poder trabajar de esta manera, ir un poco con los tiempos, porque los mercados te dicen al final que el producto que tú llevas, la gente cada vez quiere menos restos de químicos, quiere que sea todo más natural, abres más mercado. Entonces, ¿cómo podemos aportar o cómo podemos dinamizar? Yo entiendo que hay que ir con los tiempos poco a poco, ¿no? Pero sí que es verdad que coincido con él. En cuanto al aporte o cómo se van a hacer esos bonos o el día de mañana, pues yo creo que los agricultores debemos de ir con los tiempos. Sí que es verdad que habrá que hablar con gobiernos regionales, europeos, a ver un poco cómo lo quieren aportar, porque es el futuro, hay que ir con ello, tenemos que seguir captando, tenemos que seguir manteniendo la masa vegetal en una buena forma y en un buen estado vegetativo, ¿no? Y entonces, bueno, pues todos los aportes que puedan venir en forma de bonos o exenciones o ayudas directas para seguir replantando y seguir manteniendo el campo con una buena vitalidad, pues siempre serán bienvenidos, ¿no? Luego ya hablaremos un poco más pues de normativas o esa pequeña incertidumbre a ver por dónde nos va a llevar, ¿no? Pero todo lo que sea mantener una buena masa vegetal y un buen estado de los suelos es contribuir al medio ambiente, y al final todos vivimos aquí, todos respiramos este aire, y todos o la gran mayoría pues tenemos familia o querremos tener y les querremos dejar un mundo mejor de lo que nos hemos encontrado. Entonces yo creo que va un poco en esa dinámica.
Carlos, decíamos viticultor en el Villar de Arnedo, ya lleváis buen año sanitario y tampoco buenos años económicos, ¿no? La viticultura precisamente es lo que más, por lo que más se conocía La Rioja, ¿no? Desde un punto de vista agrario. Bueno, ¿cómo ves ese papel, ¿no? Ese papel activo del agricultor? Evidentemente son 60.000 hectáreas lo que hay en Rioja, es una desertización absoluta, ¿no? Si no hubieran los viticultores las viñas. Tanto el viticultor como todos los compañeros estamos en primera línea, ¿no? En primera línea del cambio climático, en primera línea de los efectos atmosféricos adversos, tal, y lo estamos sufriendo continuamente. Entonces, por eso es por lo que yo considero que tenemos que ser los principales estandartes de una agricultura más sostenible, de una agricultura que nos lleve a esto que estamos hablando, a secuestrar el carbono, a intentar un mundo más ecológico, un mundo mejor, ¿no? Un poco para centrar, estamos diciendo que las plantas son que somos los únicos que podemos fijar el carbono, ¿no? Nosotros y todas las plantas. Las hojas de las plantas, luego igual José María lo explica más técnicamente que yo, pero yo quiero hacer un detalle. Las hojas son unas fábricas que captan la energía del sol. Es la fábrica energética principal. Para captarla tiene que unir moléculas de carbono, la química del carbono, la química orgánica. Entonces está cogiendo el carbono de la atmósfera para generar esa energía que después los herbívoros la transforman, los carnívoros, todo el ciclo. Entonces es importantísimo el respeto de todo lo que vemos verde. Con la parte técnica, José María Martínez Vidierro, el científico, si me permites, si me permites decirlo así. En la LICV ya habéis estudiado, ¿no? Un poco el papel de los cultivos leñosos en la fijación de carbono, especialmente en cubiertas vegetales, otras prácticas que comentaban también de fertilización con biomasa. Quería, si es posible, que nos explicaras ese proceso científico, ¿no? Con ejemplos prácticos como el viñedo o olivaros frutales. ¿Capturan o pueden capturar ese carbono? ¿Con qué prácticas y cómo, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado. Sobre todo es un orgullo estar aquí como personal del grupo Vitisgestión. Y en relación a la pregunta, voy a empezar un poco hablando de cosas más generales e iremos detallando un poco ya cuestiones de emisiones y de cantidades. Lo primero que quiero decir es que me ha pasado ya varias veces que parece que los agricultores los estamos denostando por el tema de las emisiones de gases. Hay que decir que es el cuarto sector que más emite. Ahí está la producción de energía, los transportes y la industria, que emiten muchísimo más. En estos momentos, desde hace unos años, en torno al 2015, estábamos en el 14% y hemos bajado incluso, creo que del 11%, quiere decir que es un sector que se está incorporando a la sostenibilidad. Y luego quería decir que la potencialidad que tenemos para carbonizar los suelos o descarbonizar la atmósfera es muy alta. Pero es muy alta porque hemos estado muchos años no incorporando materia orgánica o no estructurando bien los suelos, y nuestros suelos ahora, la mayor parte, no todos, es verdad, muchos de ellos tienen un bajo contenido en carbono orgánico. Entonces la potencialidad de carbonizarlos es muy alta, muy alta. En relación a la agricultura, ya sabéis que manejamos estudiamos tres tipos de gases: el CO2, el metano y el óxido nitroso, son los tres más importantes. El gas que más se emite es el CO2, con mucho, el 70% del gas que se emite es CO2, al cual se le asigna un potencial de calentamiento de 1. Pero el problema del CO2 es que persiste demasiados años en la atmósfera. Entre 100 y 1000 años es capaz de persistir. Luego tenemos el metano, que, bueno, el CO2 se encuentra a unas concentraciones de unos 410 ppm en la atmósfera. Y el metano y el óxido nitroso se encuentran en partes por billón, es decir, prácticamente 200 e incluso casi 1000 veces menos que el CO2. ¿Qué ocurre con estos dos gases? Pues que el metano tiene 23 veces más poder de calentamiento que el CO2. Y el óxido nitroso
300 veces más poder de calentamiento. Pero aun y todo, debido a que es el CO2 el que más se emite, es el que más calienta o es el más responsable del efecto invernadero y, por supuesto, pues del calentamiento global del planeta. Y un poco lo decía, los puntos concretos, hablamos de cultivos leñosos. ¿Cómo se produce esa vamos a ver, captación? en agricultura vamos a separar, vamos a hablar primero de agricultura y ganadería. ¿Dónde emitimos en agricultura y ganadería? Hay una parte muy importante que emite la cabaña ganadera. Todos sabéis la fermentación de los rumiantes, la fermentación entérica, que produce mucho metano. Luego también tenemos los suelos agrícolas emiten bastante CO2, eso es cuando se manipulan. Luego tenemos emisiones de óxido nitroso debido a la fertilización nitrogenada y también por la gestión de estiércoles, por la adición, las enmiendas orgánicas, también se produce óxido nitroso y metano dependiendo de las condiciones de la enmienda. A nivel de cultivos leñosos tenemos una gran suerte y es que respecto a los herbáceos podemos fijar CO2 mediante la biomasa, es decir, las partes leñosas, el tronco, las ramas, los pulgares y el sistema radicular, en el caso del viñedo, pues fija CO2, fija biomasa. Evidentemente, olivo y otros frutales pues fijan algo más, aunque todo depende del marco de plantación. Todavía estos balances no los tenemos bien conocidos. Sabemos que sí, que fijan más el olivo, lógicamente, por el porte, por el sistema radicular o otros frutales que el vid, pero también depende de si se lleva en marco tradicional o en intensivo. No sé si te he respondido. Hablamos un poco de dos cuestiones, dos efectos, ¿no? Hablábamos un efecto de esta, evidentemente, que es reducir carbono, mejorar el medio ambiente, pero también creo que ahora hablaremos con los agricultores, que hay una mejora también de ese suelo, ¿no? Ese suelo con más carbono es un suelo mejor, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de sanidad. Explícanos un poco, ¿no? Hay ese doble efecto, ¿no? El efecto de la beneficia de la explotación, ¿no? Sin incorporar materia orgánica o materia vegetal o abonos verdes o como queréis llamarlo al suelo. Se ha estado muchos años, yo creo, jugando un poco con el pool anterior de la estructura, de la estabilidad, de la materia orgánica que tenía el suelo. Entonces, yo creo que ahora ya hay viticultores y explotadores y agricultores que ya se han unido a ciertas medidas más sostenibles. Evitar el suelo desnudo sería una de las primeras que habría que hacer, y la incorporación de materia orgánica en el suelo, del carbono orgánico en el suelo, no es posible si no hay una actividad microbiana. Esto va unido. Tú puedes añadir materia orgánica, podemos añadir materia orgánica procedente, por ejemplo, de restos de poda o de hojas, de las propias hojas, o de enmiendas orgánicas o de otro tipo de fuente, pero necesitamos una actividad microbiana en el suelo. Y para que haya una actividad microbiana tiene que haber oxígeno, tiene que estar bien oxigenado. ¿Qué hace la actividad? ¿Qué hacen los microorganismos? La biota del suelo. La biota del suelo actúa sobre la materia orgánica y la humifica, es decir, bueno, parte, no toda, porque claro, es muy diversa. La biota tenemos hongos, actinomicetos, bacterias, levaduras, tenemos insectos, tenemos un montón de... Pero básicamente lo que necesitamos son cadenas, materia orgánica de cadena larga, pues celulosas, hemicelulosas, ligninas. Este tipo de materia orgánica es la que luego, previa respiración por parte de los microorganismos, se puede humificar y se incorpora al complejo arcillo-húmico del suelo. Esa materia orgánica, ese carbono orgánico es el bueno, es el que necesitamos incorporar. ¿Por qué? Mejora la estructura, mejora la permeabilidad, mejora el drenaje, mejora la porosidad, evita los sellados del suelo, aumenta la capacidad de intercambio catiónico. Quiere decir que todo es prácticamente beneficioso. Manuel, voy un poco contigo. Estás en Jaén, en tu tierra, Olivares, estás en Madrid, estás también en Bruselas. ¿Cómo se percibe este potencial desde el campo español, ¿no?
Bueno, pues como decía antes, con incertidumbre y también con ganas. No nos podemos olvidar que son muchos los agricultores y las agricultoras que llevan haciendo buenas prácticas desde hace ya varios años. O sea, no creo que a nadie, por ejemplo, en la provincia de Jaén, a raíz de toda la certificación de carbono, le vaya a pillar de nuevas lo que es una cubierta vegetal o lo que es incorporar los restos de poda en el suelo. Vamos, de hecho, la gran mayoría de los agricultores que pueden dejan cubierta vegetal y prácticamente la totalidad ya incorporan esos restos de poda en el suelo porque saben que es beneficioso, por lo que explicaba nuestro compañero, porque al final es materia orgánica para el suelo. Antiguamente se veían los tractores con el ramonero quemando todos los restos de poda y tampoco había otra opción, no se planteaba. Y antiguamente tuviera secano o regadío, los suelos estaban totalmente desnudos. Entonces creo que se ha ido avanzando mucho, creo que esto también hay que ponerlo sobre la mesa y también hay que comprender esa persona que ha intentado, esa agricultora que ha intentado dejar cubierta y ha fracasado porque ha visto que su cultivo no respondía, o zonas en las que hay un secano rabioso donde compite la propia planta del suelo contra el cultivo, pues también entender que hay gente que lo intenta y no lo consigue y que hay muchos agricultores que efectivamente ya están llevando a cabo buenas prácticas. Bueno, pues a hablarnos un poco, Sergio, vamos primero de esas buenas prácticas que nos decías que tú sí haces en tu explotación frutícola, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es el reto, no? ¿Hacerlas es más complicado, es más caro? ¿Salen beneficios? Realmente más caro, pues yo te diría que no. Yo te diría que no, porque al final si la tierra la tienes que estar la tienes que tener desnuda y la tienes que estar labrando, tienes que estar constantemente dando pasadas. En la zona de donde yo cultivo es una zona donde pues, las lluvias anuales son bastante buenas. Tenemos un sistema de regadío un poco anticuado, pero no nos falta agua. Entonces, claro, si tuviese la tierra desnuda, pues tendría que estar labrando constantemente. Lo bueno que tiene el manejo de la cubierta vegetal para mí, primero, que en estos días que hemos pasado de tanto calor, si tú tienes la tierra desnuda, un sol zumbando desde las 9 de la mañana a 30 y tantos grados, pues la tierra, los sensores te darían pues prácticamente temperaturas de 40 grados y luego por la noche no lo refrescarías. Posiblemente tendríamos problemas en los frutales, en las raíces, porque seguramente se agostarían y tendríamos problemas de viabilidad en las explotaciones. Yo la cubierta vegetal la mantengo todo el año. Sí que es verdad que cuando le hago el aporte de poda la dejo muy rapada porque la explotación que yo tengo, el peral, demanda X horas de frío para que pueda trabajar bien. Entonces sí que es verdad que en invierno la dejo muy rapada para que penetre el frío en las raíces para matar a algún bichillo, alguna bacteria que haya quedado, pero en verano procuro tenerla 25 o 30 centímetros de alto. ¿Por qué? Porque en los perales tenemos varias plagas, como en cualquier otro frutal, la vid, el olivar o donde sea, ¿no? Y una de ellas la combatimos con unos bichitos que los soltamos, les llamamos antocóridos coloquialmente, que lo que hacemos es soltarlos para controlar la plaga de la sila, que es un bichito que hace una melaza que mancha la pera, ¿no? Entonces a la hora de salir a mercado todo el mundo come por los ojos. Yo quiero el producto que sea perfecto, que tenga la forma perfecta, que no tenga ni un defecto, ni una mancha, entonces te tienes que diferenciar en algo, ¿no? Y sí que es verdad que estos bichillos, pues si tú tienes la finca como este suelo, pues no tienen dónde dormir, no tienen dónde criar, entonces para mí la cubierta vegetal es fundamental. Luego también decía Chema que es importantísimo. Yo hago cada 2 años analíticas de suelo para ver un poco dónde puedo estar fallando, dónde no, o cómo se está comportando el suelo, ¿no? Porque cada finca es un mundo y tú dices, bueno, sí, el mismo abono para todo. Pues no sirve el mismo abono para todo, porque igual en esta finca tienes un exceso de fósforo y sabes que no tienes que, porque no lo está tramitando bien, ¿no? Entonces es importante ese manejo de los suelos, porque al final si tú manejas bien el suelo, que es donde radica la comida y donde tienes todo, el resto lo tienes bien, ¿no? Entonces, partiendo de la base de que los suelos desnudos, yo entiendo, sigo a olivareros de Jaén, entiendo que hay gente de secano donde han hecho mucha competencia porque no hay agua y es complicado, o se ha secado muy pronto y se agosta la hierba y al final es casi más peligroso porque se pueda llegar a incendiar, ¿no? Yo tengo
la suerte de vivir en un valle donde el agua no falta, entonces los manejos de los suelos para mí es primordial. Es que si no partes bien de la base, difícilmente vas a tener el fruto decente arriba, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la experiencia que he vivido en mi casa. Mi abuelo fue agricultor, mi padre ha sido agricultor, yo he cogido el testigo, entonces pues un poco la experiencia de todos los años y no dejas de aprender. Entonces yo soy muy partidario del manejo de suelos porque captas carbono, porque lo puedes transmitir a la hora de, con microrrizas, lo puedes transmitir al cultivo y eso luego te hace un fruto mejor. Y luego tienes muchas opciones de luchas no alternativas a la química, que claro, al final tú vas a salir al mercado y te quieres diferenciar por algo. Entonces, cuanto menos rastros de químicos dejes en el producto final, pues sirves mayor calidad. Y eso a la hora de salir a Europa cada vez, sobre todo Alemania, lo está pidiendo más. Están certificando, yo solo te permito 3 restos porque son los de la pura conservación y el transporte. Lo demás no quiero nada y si no en mi mercado no vas a entrar. Pues bueno, hay que ir un poco con los tiempos. Una pregunta, no sé si es un mito o no, más trabajo lleva, evidentemente, ¿no? Trabajar así, más trabajo, quiero decir, menos tractor, más trabajo seguramente, bueno, es más. He de decir, bueno, más caro. Al final los fitosanitarios se están poniendo en un precio desorbitado. La verdad que se están poniendo en un precio desorbitado. Entonces, si tú eres capaz de controlar tu explotación o intentarlo con la lucha alternativa, pues esas manos de fitosanitarios que te evitas. Entonces, sales a pre. También es de decir que, claro, mi padre me enseñó todo lo que sabía. Cuando empecé a introducir en la explotación todas estas cosas, a mi padre le sonaban a chino, me decía que si estaba medio loco, que dijo que vamos a ir a la ruina. Digo, hombre, da un poquito de margen, no te digo vamos a hacerlo en toda la explotación, pero vamos a empezar con 2 fincas, a ver cómo funciona, y poco a poco fue entrando y ahora mismo es un enamorado. Me ha costado lo mío, las cosas como son. Pues lo bueno cuesta, pero la verdad que estoy contento. En el manejo de los suelos es importantísimo para mí la cubierta vegetal. Carlos, cuéntanos tú, y también la cubierta vegetal, que tú creo que la haces, bueno, a los padres decirles, directamente decían, pero estás loco, ¿no? Ellos no permitían, ¿no? Tenía que estar todo limpio, matizado, todos los suelos, es un cambio bastante para ellos, ¿no? Para el viticultor tradicional, que lo hemos visto siempre, bueno, no hay que pasar el polvo, la bayeta, ¿no? Nosotros lo tenemos más complicado que en Albelda, porque en el Villar la precipitación máxima son de 400 litros. Este año va bueno, pero lo normal son 350 litros por metro cuadrado y año, y entonces es muy complicado manejar sin que nos haga una competencia excesiva la cubierta vegetal. Sí que existe la opción, este año en la PAC se han autorizado las cubiertas las semicubiertas, que es que puedes labrar entre abril y septiembre y mantener la cubierta durante el invierno. Es una práctica que ya estamos practicando antes de que la PAC lo permitiera, dejando la viña. Es otro periodo un poco más, no tan exacto, pero ahora mismo este año tenemos muchos problemas de mildio también, entonces ya no se labra el viñedo como se labraba antes, dejado impecable, entonces ya a partir de mayo y tal ya el viñedo no se labra. Entonces lo que yo llevo practicando y más gente mucho tiempo es no labrar desde mayo, pasar el cultivo, pasar la vendimia y pasar todo el invierno hasta el momento de brotación. Y en el momento de brotación ya es donde sí que se labran las calles, se pasa con intercepas o con herbicidas según las necesidades y tal. Pero ¿cómo nosotros agrícolamente, o cómo creo yo que el viñedo está aportando el carbono, ¿no? Ahora mismo, yo desde que me incorporé al campo ya no se quemaban los sarmientos. En casa era una práctica habitual, se cogían los sarmientos a mano o con máquinas y se quemaban en montones. Ya yo cuando me incorporé hace ya 25 años a la explotación, ya se trituraban los sarmientos y se incorporaban. Entonces, lo único aporte o lo único que sale de carbono de la explotación son las uvas. El resto se queda todo incorporado en el suelo, las hojas, los sarmientos, los tocones, se va quedando todo. ¿Y qué más podemos hacer? Aparte de eso, si cambiamos la fertilización de la fertilización química a una fertilización orgánica, estamos aportando materia orgánica que viene de otra explotación, de la paja, lo que estamos hablando de cadenas grandes y tal. Nosotros lo tenemos muy fácil porque tenemos muy cerquita la planta de compostaje de Pradejón. Entonces todo ese residuo de la seta del champiñón lo podemos incorporar
con coste, porque se mueven muchas toneladas y el coste sí que es mayor que el de los fertilizantes químicos, pero sí que estás aportando y sí que estás mejorando mucho tu calidad del suelo. Aparte del secuestro de carbono, una de las mayores preocupaciones que tengo yo en mi explotación es la pérdida de suelo. La pérdida de suelo es, lees bibliografía o lees por ahí, y formar 1 centímetro de suelo vegetal puede costar 200 años, o no lo sé, o 100, o lo que sea, pero perderse 1 centímetro... no es renovable, pero perderse 1 centímetro de suelo, ¿qué es esto? Con una tormenta o con un nublado recién labrado, cuesta 3 minutos. Me cuesta 3 minutos. Entonces esa pérdida es brutal. Yo creo que es muy importante para la propia explotación mantener el suelo vivo, como estamos hablando. Cada cual dentro de sus posibilidades. Ojalá tendríamos viñedo de regadío y podríamos mantener una cubierta todo el año, pero... Y Manuel, vamos un poco con el olivar. Ahí tenéis un poco los olivos centenarios, ¿no? El olivar tradicional, también los olivos superintensivos. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cómo ha cambiado la gestión? ¿Es diferente gestión? ¿Son diferentes, desde el punto de vista que estamos hablando también, diferentes tipos de plantaciones o de explotaciones para aportar esto que estamos? Bueno, para puntualizar antes lo que decían en relación al coste. La economía de escala está ahí, y para gestionar una cubierta necesita cierta economía de escala. Te pongo un ejemplo: este año ha sido un año lluvioso en Jaén, venimos de años de sequía, ha salido hierba en zonas que llevaba años sin salir, y hay agricultores que por tamaño no tienen esa capacidad de gestionar esa hierba. ¿Qué han hecho? Han enganchado la grada al tractor y han tirado por mitad de la calle. ¿Se puede criticar? Si no tienes capacidad de gestionar bien esa cubierta por tema económico, no te queda mucha más opción. Quizás ya podemos ver de qué manera la administración pública puede ayudar o no a este agricultor que no tiene esa posibilidad. Pero sí, la economía de escala y el coste del manejo de la cubierta también está ahí, es un factor a tener en cuenta. Con respecto a lo que preguntaba del olivar tradicional y el superintensivo, pues como al principio he mencionado, ambos entran dentro de la certificación de carbono. Es verdad, y por lo que se plantea, que parece ser que el secuestro en biomasa dentro del árbol a partir de que tenga más de 5 años no se va a certificar, lo cual puede llegar a ser una zancadilla al olivar tradicional, porque también está secuestrando CO2 y no se le va a reconocer. Por eso se quiere jugar más en olivar tradicional, gracias a esos márgenes, a esas calles más amplias con cubiertas vegetales, y en olivar superintensivo con el CO2 en la biomasa y con la certificación orgánica. Más adelante, si queréis, podemos hablar de lo que supone esto. Quizás supone que los bonos de carbono estén más destinados a un tipo de cultivo más superintensivo, más joven y de mayor extensión. Puede ser que sí. Entonces, bueno, esa puede ser un poco la gran pregunta, ¿no? Ahí está, creo que es un tema que vamos a tratar. Vamos a entrar un poco en este bloque con José María Martínez. Bueno, estamos hablando, esto es cierto, es real, se está secuestrando carbono, se está contribuyendo. ¿Eso cómo se mide? ¿Cómo se certifica? Yo como agricultor, ¿a qué debería tener derecho? ¿Cómo certifico? Si deseas o quieres certificar. Bueno, eso es un procedimiento en principio estándar. Yo antes de tomar una decisión haría un estudio previo de la potencialidad de mi explotación, ¿no? Si, como he dicho antes, hay explotaciones que tienen de media un 1% de materia orgánica, que carbono orgánico es todavía menos, un 0,7 o así, ¿no? Un estudio previo de la potencialidad de esa explotación para poder obtener créditos de carbono. Una vez que esté seguro, o más o menos seguro, de ese estudio, pues lo que hay que hacer es contactar con una empresa que te asesore y que te establezca un programa de acción en tu explotación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final son empresas certificadoras que ellas mismas te van a certificar tus créditos de carbono. Te establecen un programa de acción
y lo primero que te piden es un historial de la explotación, ¿no? Normalmente pues suele ser, no sé, 3 o 5 años, de qué cultivos ha habido, qué prácticas tienes, si tienes analíticas pues también te las pide, pero la empresa certificadora hace por su propia iniciativa, hace un análisis de suelos, ¿no? Establece, le envías unos planos de tu explotación y ella hace un muestreo estadístico y te recoge esas muestras y entonces te mide lo que sería en principio el punto de partida antes de establecer las medidas o el programa de acción que ellos te puedan asesorar. ¿Qué puede ser? Pues normalmente suele ser una mejora de las prácticas y de herramientas en relación a que nuestro suelo pueda captar más carbono, ¿no? Eso suele ser. Aunque, lógicamente, en cultivos leñosos, es lo que hemos comentado, hay una importante aportación de la biomasa del cultivo, pero que todavía no hemos llegado a definir, porque hay múltiples densidades, marcos, edades, y es muy difícil, ¿no? He visto algunos estudios que estandarizaban hacia los 15 años, se podía determinar un poco la biomasa del cultivo, ¿no? Para estandarizar esto. Y bueno, y una vez que la empresa de nuevo, después de este programa de acción, te vuelve a hacer otro muestreo y entonces ya con ese muestreo calcula las toneladas métricas de CO2 que tú has fijado en el suelo, y cada tonelada es un crédito de carbono. Luego ya lo que hagas tú con los créditos de carbono, puedes ir directamente al mercado, o también hay empresas comercializadoras. Tened en cuenta que cada vez que estoy hablando de certificadoras, de muestreos y de comercializadoras, tu bono o tu crédito de carbono ya no vale lo que valía antes, claro, porque lo estás repartiendo, ¿no? Pero bueno, eso hay que valorarlo. Un mercado muy incipiente todavía, porque es un mercado bueno, es voluntario, privado, ¿no? Y voluntario. No hay ninguna regulación. Es voluntario. No sé. Sabéis mucho yo creo que son los pioneros, ¿no? En créditos, en comercializar créditos de carbono. Nosotros aquí todavía nos falta un poco. Pregunta, hermano, ¿conocéis experiencias pilotos, proyectos de...? A ver, yo conozco inquietudes aquí en Rioja, sobre todo de explotaciones en torno a las 100 hectáreas aproximadamente. Eso sí que alguna vez me han venido a preguntar si queremos caracterizar la biota, el carbono orgánico y tal, que han establecido nuevas medidas, pero simplemente han venido comunicaciones de apoyo científico, de apoyo técnico. Sí que les insisto a todo el mundo que me pregunta, y yo ya lo siento si me gano enemigos o lo que sea, que por favor olvídense de los herbicidas. Con herbicidas no hay actividad microbiana. Eso está demostradísimo. Y si no hay actividad microbiana, no hay carbono orgánico que se humifique en el suelo. Y ya lo siento decir, pero es que es así. Hablábamos, creo que Manuel también hablabas, ¿no? El miedo a que esto no llegue al pequeño. Hablas ya de 100 hectáreas. Esto es una cuestión para explotaciones grandes. O sea, puede haber pequeñas alianzas. No sé cómo puede llegar al pequeño productor esta bonificación, al fin y al cabo, ¿no? Chema estaba hablando ahora de lo que se viene haciendo. Pero también yo creo que lo importante y el punto de inflexión va a ser qué va a pasar a partir de 2025. ¿Y por qué? Bueno, por contextualizar un poco. Ahora mismo hay mercados regulados dentro de la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas, que se tradujeron en el régimen europeo de comercio de emisiones. Ese no nos afecta a nosotros. O sea, nosotros nos vamos a enfocar en el segundo mercado, que sería el mercado voluntario, en el cual, como ya sabéis, la empresa, la industria tiene que alcanzar una neutralidad climática dentro de su RSC, de su responsabilidad social corporativa, y ahí es donde van a tirar del sector agroalimentario, en este caso de la agricultura, para compensar esas emisiones, que no disminuirlas, las van a compensar con las que nosotros sí disminuimos. Entonces, claro, aquí está el papel importante de la agricultura, el comercializar créditos de carbono de lo que nosotros secuestramos.
ante toda esta disyuntiva, la Unión Europea, ¿qué hace? Pues crea el reglamento, el CRCF, que es el régimen de certificación de crédito de carbono, que se aprobó por el Consejo y por el Parlamento Europeo el 20 de febrero de 2024, y se rige por un principio básico, que es el quality, que es cuantificación, que es adicionalidad, que es secuestro de carbono en el largo plazo, y que es la sostenibilidad. A grandes rasgos, pues bueno, la cuantificación es que se pueda cuantificar ese secuestro del carbono de una forma sólida y robusta. De hecho, bueno, se sirven del concepto del MRV, ¿no? del monitoring, reporting and verification. La adicionalidad, es decir, si yo como agricultor sigo haciendo las cosas como hasta ahora, eso me crea una línea base. ¿Qué es lo que quieren certificar? Que yo haciendo unas nuevas cosas amplío ese secuestro de carbono. Y esa es la diferencia que yo tendría derecho a emitir en un bono. Aquí hay muchos debates, porque claro, seguramente a los que venimos haciendo las cosas bien, a los que ya dejamos cubiertas, a los que ya incorporamos materia orgánica, a los que tenemos unos suelos estructurados, a los que estamos en agricultura ecológica o a los que siguen principios de la agricultura regenerativa, seguramente esta línea base, porque ya tienen poco margen de maniobra, porque ya han hecho las cosas bien, les va a perjudicar. Entonces, claro, ¿cómo se le va a reconocer ese trabajo previo? Pues bueno, un poco lo que estamos a expensas y podría ser un tema de debate. Creo que eso es interesante explicarlo. Sí. O sea, lo que te va a dar, digamos, el crédito de carbono es tu nivel de partida, ¿no? Si tú estás aquí, claro, evidentemente el que está abajo tiene mucho más potencial de tener una compensación económica. También, ¿no? teniendo en cuenta que hemos hecho cosas bien por la PAC. Entonces, claro, puede ser una catástrofe a nivel de aplicación para los pequeños y medianos y los que venimos haciendo las cosas bien, o se le puede dar un giro y ver de qué manera se puede hacer efectivo. Eso ya quizás es más labor de la administración pública que de nosotros. El almacenamiento en largo plazo, que básicamente es que demuestras que ese CO2 se va a secuestrar durante un periodo de tiempo. Aquí también hay gran debate porque, bueno, al principio eran 5 años, ahora son 10 años, lo cual nos parece una burrada a nivel burocrático. Si tenemos en cuenta que en el caso del olivar, si juntas cubiertas con biomasa, en el mejor de los casos, puedes secuestrar en torno a 4 toneladas y media de carbono por hectárea. Si pones sobre el papel los números de lo que vale un crédito de carbono, lo multiplicas por lo que secuestra una hectárea y lo miras en el largo plazo durante estos años, pues quizás no compensa, a no ser que tenga una extensión bastante amplia de olivar. Entonces ya empiezan a salir, si os dais cuenta aquí, un modelo claro de quiénes pueden estar dentro o no de beneficiarse de esta certificación de bonos de carbono. Y por último, pues dentro de este principio de quality, la sostenibilidad, es decir, que lo que vaya a conseguir no sea más perjudicial que no haya más, que la acción no cree un daño mayor que el beneficio que reporta. Entonces, bueno, ahora es, como os digo, función de la administración pública establecer todo este marco regulatorio, o sea, aterrizarlo aquí en el ámbito nacional y ver de qué manera los pequeños y los medianos agricultores pueden tener cabida dentro de todo este panorama. ¿Qué opináis vosotros? Porque yo creo que vuestras explotaciones no son de 100 hectáreas, ¿no? Me parece que no llega ninguna a esto. ¿Qué esperáis un poco vosotros de esto, no? Ha puesto ya los riesgos que hay en la mesa, que una parte ahora es muy política, ¿no? Muy técnica por desarrollar, ¿no? Lo que dice, ¿no? Que aterrice, que haya una normativa que por favor, que la tenga que poner en marcha, que se acuerde de los pequeños y medianos, porque al final hay muchas corporaciones, hay muchos fondos de inversión que tienen muchísima tierra o grandes terratenientes, pero hay mucha gente, o estamos muchos, pequeñas explotaciones que nos batimos el cobre todos los días, ¿no? Y entiendo que a mayor actividad y mayor explotación tengas que tener más créditos, no podría ser de otra manera, ¿no? Pero que nos regulen a todos por la misma base, porque si todo se lo quedan los grandes, pues a los pequeños no nos dan de comer, o nos vamos a morir. Y ese punto de partida creo que es importante, ¿no? Que decía, vosotros ya partís de una claro, es otra zancadilla más, pero bueno, esto, el que se dedica a la agricultura ya... ¿De dónde se va a partir? Claro. ¿Lo ha hecho mal o lo ha hecho bien? Claro. ¿De dónde? Parece que el que lo ha hecho mal tiene más de ganar que el que lo ha hecho bien, ¿no? Yo es que soy partidario del que lo ha hecho bien recompensarlo de alguna manera. Claro, no, es verdad. Bueno, muchas veces parece que el que peor lo hace, resulta que luego es el que más recompensa se lleva. Tristemente es lo que hay. Yo soy muy escéptico con este tema, con el tema de cómo va a llegar ese dinero al agricultor, al campesino,
Estamos hablando que es una cosa global de todo el mundo, no lo vamos a hacer yo en mi pueblo, ni simplemente en España, ni simplemente en Europa. Es una cosa que tiene que ser a nivel mundial, global. Y yo creo que hay dos líneas donde puede llegar esta financiación, que una es a grandes empresas, yo estamos oyendo, estoy mirando cosas, y se ve que IBM, que Microsoft, no sé qué, están comprando derechos de carbono, no sé si es cierto o no, es lo que estoy leyendo por redes, están comprando derechos de carbono en Sudamérica y en muchos sitios para especular con ellos, o sea, no cabe otra. Y yo creo que va a haber dos líneas, una la del pequeño agricultor, la del campesino, la del que lleva haciendo las cosas o intenta hacerlas bien, el que va a intentar ser respetuoso con su tierra para que la hereden sus hijos y tal, y después una de grandes empresas que seguramente lo va a hacer también bien y va a cumplir con todo esto, pero que va a aceptar rápidamente, va a coger tierras bastante desertificadas, bastante tal, y va a poner plantaciones que sí que en 5 años van a secuestrar ese carbono y sí que van a coger ese dinero. Pero claro, eso son las políticas, eso es las administraciones, son las OPAs, los sindicatos, que tienen que luchar por defender al pequeño agricultor. Una pregunta, yo no sé si esto es una locura. Por ejemplo, Carlos vende uvas a la cooperativa, en este caso, ¿no? Sergio venderá Lidl a una cadena de supermercados, lo que sea, que ellos tienen que, ¿no?, bajar su huella de carbono o adquirir. ¿Sería viable que la cooperativa o la bodega que comprara Carlos comprara también ese crédito de carbono, pagara pues una redistribución cercana, de casi de kilómetro cero, ¿no? No sé si esto es una locura, yo lo estoy preguntando sin tener conocimiento suficiente, pero... El modelo asociativo o cooperativista, verdaderamente para reducir todos los inconvenientes que creemos que pueden darse, puede ser una opción, sobre todo también para reducir costes con la economía de escala. Pero bueno, con lo que ahora mismo se plantea, yo no creo que la mediana o pequeña explotación profesional pueda tener cabida en esta acreditación de secuestro de carbono. No sé, Chema, tú ahí sí, como científico... No sé, a mí me encantaría que todos los agricultores cobrasen por cada crédito de carbono, por supuesto. No puedo decir otra cosa, es que es un tema muy, muy complejo. No sé. Probablemente una de las cosas que se me ocurre es que igual podía entrar como un módulo adicional en la PAC si tú generas créditos de carbono, ¿no? Es decir, tú generas, pues te pagan más y ya está, ¿no? Es lo único que se me ocurre así como medida fácil, o más o menos fácil. Claro, sí. Tener una escala, decir, olivo, en marco de plantación, no sé, me lo invento, que no lo desconozco, 5,3 por hectárea, 1000 olivos, capturas 5 con cubierta vegetal, 5 toneladas. Peral, por hectárea 1200, marco 4,2 capturas 3,5 toneladas. Y en base a ese tipo que te bonificasen o te... Pero bueno, también entiendo que si así se tramita en la PAC, quien se quedaría los derechos de esos bonos sería Europa. También podría manejarlos. Podría ser la comercializadora. No lo sé, es que es muy complejo. Eso sí. Porque estamos viendo que la próxima PAC va a ir a un modelo menos sostenible y las líneas por dónde van y tal. No sé. Yo creo que ese no va a ser el caso. Yo creo que hay que ir hacia una educación interna del agricultor, hacia una sostenibilidad propia, y después, pues si nos quieren pagar, que nos paguen, y si no nos quieren pagar, pues seguiremos luchando. Pues que se repartan el dinero entre ellos otra vez, ¿no? Creo un punto que ha hablado antes José María, y yo creo que está muy bien pensarlo también, ¿no? O sea, que aquí hay un doble beneficio, el doble beneficio mediamente, pero también, como vos sois muy conscientes vosotros, el doble beneficio en vuestra propia explotación y en lo que producís, ¿no? Que eso no te lo puede quitar nadie, ¿no? Yo creo que tenemos... O que un agricultor, si lucha, lucha por eso, por su tierra y por su producto, además de por su familia y por más cosas, pero saber que haces las cosas bien y que las estás haciendo bien tiene que ser una satisfacción. Las compensaciones vendrán, estoy seguro. Tarde,
pues igual son tarde, pero esto ya no depende de nosotros. Para los hijos. No depende de nosotros. Llega para los hijos. Es verdad que hay que cambiar un poco, o hay que ir cambiando, porque ya al hablar con vosotros ya he visto que no es el agricultor con el cual pensaba encontrarme. Me parece un agricultor ya moderno, muy sensible, que está aplicando técnicas bastante modernas en su producción, con lo cual, está muy bien. Bueno, pues nada, os voy a pedir una frase de cierre a cada uno que me la completéis, un poco como conclusión general de todo. Voy a empezar por ti, Sergio. Para que el agricultor sea retribuido por su papel ambiental, ¿qué se necesita? Wow, es muy buena pregunta. ¿Te la tengo que definir en una frase corta? Pues más difícil todavía. Pues me quedaré igual con lo que ha dicho Chema, ¿no? El redistribuir la PAC de otra manera, el darle una vuelta e intentar que el pequeño y el mediano agricultor no se quede fuera. Yo creo, insistiendo en lo que os estaba comentando antes, que vuelve al valorar la agricultura sostenible, a que la sociedad, a que las administraciones, a que todo el mundo lo ponga en el punto donde tiene que estar, al terminar con la agricultura, con la revolución verde de nuestros padres y de cuando estuvimos estudiando en la universidad y toda esta época, a la revolución que tiene que ser la nuestra ahora, que es la de la agricultura sostenible, que es la que nos va a llevar a esto. Perfecto. José María, Bueno, yo quiero romper una lanza a favor de los agricultores, porque gracias a ellos pues tenemos un paisaje agrario, que si no, no lo tendríamos, y luego creo que hay un problema en la verificación y la monitorización de todas las parcelas de cara a valorar los créditos de carbono y luego la permanencia, que es un gran problema, como has comentado antes, Manuel. Y Manuel, por último, el cierre para ti. Bueno, pues nada, a modo de conclusión, a mí me gustaría que ningún agricultor profesional que esté llevando a cabo buenas prácticas o que esté llevando a cabo un secuestro se quedara fuera de la certificación simplemente por una mala aplicación por parte de las administraciones. Entonces, bueno, si pudiera pedir, ya que estamos, pues bueno, pedir periodos de certificación que sean acordes al agricultor profesional, porque, como ya os decía, 10 años más 5 años de monitoreo me parecen excesivos para el reporte económico que verdaderamente ese bono de carbono va a remitir al agricultor. Ver qué pasa con las líneas base. No puede ser que una certificación deje fuera a los que hemos hecho las cosas bien. O sea, no tiene ningún sentido, lo cojas por donde lo cojas. Ver qué pasa, como decía Chema, con la edad del cultivo, porque dejando fuera cultivos de más de 5 años, casi que estamos llevando los bonos de carbono hacia un tipo de modelo súper intensivo o muy joven y al final, pues bueno, es un hándicap para los cultivos tradicionales o convencionales. Y bueno, ver sobre todo eso, que tiene que compensar. Si no compensa no va a ser efectivo. Claro. Pues muchísimas gracias a los 4 por aguantar al moderador y sobre todo al quinto invitado, a Lorenzo, que ha venido apretando cada vez más según íbamos avanzando. Un placer. Así que, gracias. Gracias a vosotros.